Buenos días, tomen asiento. Para mí es un honor estar aquí esta mañana para darle esta charla, esta plática. Van a disculpar mi cara. La semana, bueno, ya hace el jueves, no el jueves pasado, sino que el anterior jueves, me caí brutalmente y gracias a Dios estoy aquí. Estaba corriendo en el pasillo en la universidad y ahora sé por qué las profesoras y los profesores, cuando éramos chicos, nos dicen no corran en el pasillo. Me resbalé y me caí de cara y me quebré el hueso aquí debajo del ojo ocular, aquí el hueso, ¿no? Así que me operaron, un buen cirujano, y gracias a Dios que no me caí de espalda, no sé si estuviera yo aquí. Pero es interesante desmayarse, ¿no? Uno se desmaya y no sabe nada, pero gracias a Dios tuve en buenas manos. Y gracias por sus oraciones, sé que ustedes han estado orando por mí. Les quiero presentar esta mañana un tema que siento que es un tema que se necesita exponer. Creo que hay mucha confusión en círculos nuestros acerca del pecado. Y quiero hablar de eso esta mañana. La definición del pecado. Si lo han visto ya tal vez en el internet, dije, bueno, con esto los voy a espantar a todos y nadie llega a la iglesia o se llena la iglesia del todo. Estamos más o menos, ¿no? Así que creo que va a ser interesante, ojalá, para aclarar, más que todo, para aclarar en nuestras mentes qué es el pecado y qué no es. Voy a empezar primero con el texto en Santiago, capítulo 1, versos 12 al 15. Este es de la Nueva Versión Internacional. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Un texto de apoyo en Romanos capítulo 1, 18 al 20, y al de la Reina Valera 60, dice lo siguiente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay otro texto también, en Romanos 2, versículos 12 al 16 que quiero leer. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo que me salta de la página aquí en este último pasaje bíblico es el verso 15. La ley escrita
en sus corazones. Eso me llama la atención. He descubierto que muchas personas tienen una definición altamente sensible del pecado. Parece definirse colocándolo juntamente al lado de la perfección absoluta de Dios. Es decir, cualquier acción menos que la perfección absoluta en esta vida es pecado. Hay muchos que piensan así. Para otros, su definición de pecado puede no ser lo suficiente sensible. Por lo tanto, cometen y viven en pecado sin decirlo así. No lo llaman así en absoluto. Así que creo que la definición altamente sensible del pecado puede crear una falsa esclavitud, ¿no? Si crees que todo es pecado, casi no puedes ni andar ni caminar sin pecar y estás con miedo todo el tiempo, ¿no? O sea, la mentalidad de altamente sensible crea una falsa esclavitud en la vida. Y la visión insensible o amplia del pecado puede crear una falsa libertad. Una persona puede estar pecando y no lo llama así, ¿no? Es importante entonces tener la definición correcta del pecado, porque queremos agradar a Dios, ¿no es cierto? Así que mi propósito hoy es intentar de aclarar nuestro concepto de lo que es pecado y de lo que no es. Creo que hay, como he dicho, hay mucha ambigüedad en círculos religiosos, especialmente en cuanto a su definición, y por lo tanto hay un concepto erróneo, ¿no?, del remedio del pecado. Si tenemos una definición errónea, entonces también hay el remedio también es erróneo del pecado, de la expiación de la cruz de Cristo. Debemos tener una definición clara de pecado para poder entender la solución de Dios para ello. Bien, mi primer punto, debemos hacer la pregunta: ¿qué es un acto de pecado? Busqué dos definiciones. Uno es de Webster, Merriam-Webster, que fue el que escribió el diccionario en inglés. En 1831 es el diccionario más famoso de los Estados Unidos. Él dice lo siguiente: el pecado, dice él, es una transgresión de la ley divina. Esto viene del diccionario. Lo puede buscar también en el diccionario española. Una transgresión de la ley divina. Dos, cualquier acto considerado como tal transgresión, especialmente una violación deliberada de algún principio religioso o moral. Eso es lo que dice el diccionario. Lo busqué también a Juan Wesley, que fue el gran teólogo británico. Vivió de los 1703, murió en el 1791, una larga vida. Un gran teólogo. Dice él: el pecado es una transgresión voluntaria de una ley conocida, entendida como una ley de Dios. Y es casi parecido al diccionario. Creo que el diccionario le estaba copiando a Wesley, porque lo que me intriga en esto es que hablan de una transgresión voluntaria. Me gusta creo que nos da una imagen fiel de lo que está pasando cuando uno comete pecado. Primero, hay el quebrantamiento de una ley conocida de Dios. Y segundo, está el elemento de la intención. ¿Ya? Cuando uno quebranta la ley de Dios voluntariamente. Entonces, el quebrantamiento de la ley es el lado legal.
¿no? Hacerlo voluntariamente es el lado ético del asunto. Bien, ambas definiciones van de la mano. De hecho, tanto el quebrantamiento de una ley de Dios como la intención voluntaria de hacerlo deben estar en juego antes de que el pecado esté presente. Si uno pudiera, y este es un gran sí, si uno pudiera quebrantar la ley de Dios, tal como uno de los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿ya? Sin la intención de hacerlo, no habrá pecado. La intención tiene que estar presente para tener culpabilidad. Richard Taylor, un famoso autor nazareno de la iglesia nazarena, ya falleció, dice lo siguiente, usa la palabra hamartía en griego, que quiere decir errar el blanco. Cuando tiras una flecha a un blanco, la flecha no llega al blanco y cae corto, ¿no? Ese es hamartía, es la definición de pecado, es caer corto de lo que Dios quiere, ¿no? Esa es la definición de hamartía, el griego. La hamartía involuntaria, dice él, o sea, quedarse corta, no es pecado de por sí, porque carece del único elemento necesario, dice él, para hacer que el pecado sea malvado, la mala voluntad. Es por eso que en el caso de, por ejemplo, de incesto o violación de una mujer, puede haber dos personas involucradas en tal acto, pero una persona es el perpetrador, la otra es la víctima. El perpetrador ha cometido un pecado grave contra Dios y contra otra persona. Ha violado a una mujer. Mientras que la víctima en ese acto permanece sin pecado. Por lo tanto, se ha cometido un acto sexual fuera de los contextos, del contexto de los límites de Dios, y por lo tanto una violación de una de sus leyes. Pero uno pecó y la víctima no pecó porque no tenía mala voluntad y la otra persona sí. ¿Entienden? Los remito a nuestro texto en Santiago 1, verso 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, es decir, cuando el deseo de hacer el mal se convierte en tu intención, en otras palabras, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte, dice. Así que para responder a nuestra pregunta, un acto de pecado, ¿qué es un acto de pecado? Un acto de pecado, entonces, es cuando uno quebranta la ley de Dios con la intención de hacerlo. Bien, permítame volver a tomar prestados algunos pensamientos de Taylor, Richard Taylor. Él sugiere que nuestra visión de un acto pecaminoso no es completa hasta que agregamos a la ecuación el concepto, la libertad, inteligencia y el conocimiento. Vamos a poner ahí los tres. El primero, la libertad. Para cometer un pecado se requiere libertad. Tiene que haber libertad para hacerlo. No hay pecado donde no hay libertad de hacerlo. Nadie te forza al pecado.
En otras palabras, debe existir la capacidad de elegirlo. ¿Ya? Uno nunca es forzado a pecar. Uno comete pecado por su propia voluntad. Punto. El pecado es pecado solo en el contexto de la libertad y la intención está involucrada. Segundo, también debe haber inteligencia. En otras palabras, uno no es culpable menos que sea mentalmente responsable. Y ha llegado a la edad de responsabilidad en la vida. Ahora esa edad varía para diferentes personas, dependiendo de su formación, dependiendo de su comprensión. Pero es por eso que un infante no comete pecado. Un infante tiene la ruta directa al cielo si muere. No ha cometido, un infante es puro, porque no ha llegado a la edad de responsabilidad. También una persona mentalmente discapacitada no peca. Así que si estás discapacitado mentalmente, dale gracias a Dios, no sos pecador. No comete pecado porque no tiene la responsabilidad mental o la capacidad de hacerlo. Una persona mentalmente discapacitado no peca porque no sabe lo que hace. Lo que lleva a nuestro siguiente punto. Número 3. Tiene que haber también conocimiento para poder pecar. Debe haber un conocimiento de que uno está dando la espalda a la luz que Dios ha estado derramando en su camino. Admitimos, el conocimiento de uno puede ser limitado. Pero sin embargo, el conocimiento tiene que estar presente para que se cometa pecado. Podemos decir, bueno, Jimmy, eso significa que si no tengo conocimiento de los 10 mandamientos, estoy libre. Puedo hacer lo que me da la gana. Si tengo ignorancia de la Biblia, ignorancia de las leyes de Dios, puedo hacer. Mira, no. No tengo culpa, dice uno. El problema con esa hipótesis es que nos ponen problemas a luz de Romanos 2, 14 al 16, donde habla de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? No son judíos, nosotros somos gentiles. En la época de Pablo, los gentiles no tenían la ley, no tenían la Biblia, no lo conocían. ¿Ya? Dice ahí donde habla de los gentiles que no tenían los 10 mandamientos, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, como dice, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a mi evangelio. Este es el apóstol Pablo. Entonces, a luz de esto, podemos decir claramente, todos, tengan el conocimiento de las Escrituras o no, somos responsables ante Dios por el conocimiento de su ley escrita en el corazón. Escucha lo que dice Pablo en Romanos, y es por eso, le hablo en paréntesis, es por eso que los salvajes de las Amazonas, por decir,
donde nunca han tenido la Biblia. No saben ni jota de los 10 mandamientos. También son responsables. ¿Por qué? Porque la ley está escrita en el corazón. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice Pablo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, incluyendo la gente que no conocen a Dios y no conocen la Biblia, no conocen nada, están destituidos de la gloria de Dios, aquellos sin la ley escrita de Dios. Así que veamos, amigos, el problema no es que no tengamos conocimiento de los pecados cometidos. Ese no es el problema. El problema es que demasiadas personas no tienen la columna vertebral para simplemente caminar en la luz que tienen. Ya. Me dijo mi médico, le pregunté si podía yo dar la plática esta mañana, esta prédica. Sí, Jimmy, si no te esfuerces. En otras palabras, no grites. Si grito pueden salirse ya, así que. Ese no es el problema. El problema es que no caminamos conforme a la luz que Dios nos da. Dios juzga al hombre conforme a la luz que tiene. Y Dios es fiel a iluminar todo camino de cada persona. Ese no es el problema. El problema es que el hombre peca sabiendo muy bien lo que hace. Ahí está el problema. Y se conduce al infierno mismo contra la voz de la conciencia de Dios gritando en los oídos siempre: no lo hagas, no lo hagas. Permítame hacerle unas preguntas. Adolf Hitler exterminó más o menos 6 millones de judíos. Eso lo sabemos de la historia, ¿verdad? ¿Tú crees que Adolfo Hitler exterminó a 6 millones de judíos sin saberlo? ¡Por favor! Lo sabía muy bien lo que estaba haciendo Adolfo Hitler. Un hombre puede cometer adulterio sin saberlo. Come on. Ni a patada, como decimos acá en Santa Cruz, ni llorando. Comete una mentira sin saber que cometiste una mentira. Ah, mira, mentí. No, tú sabías. ¿Puede un hombre cometer un asesinato sin saberlo? Sin la puñalada de la voz interior de Dios que le dice: esto está mal, está mal, está mal. Dios es fiel. No se puede. Dios es fiel a cada corazón y debemos agradecerle por eso. Nos mantiene en fila esa voz. Entonces, la libertad, inteligencia y conocimiento tienen que estar presentes para cometer un acto de pecado contra Dios. Y ese conocimiento, dicen las Escrituras, está escrito en el corazón de todo ser humano, aún el salvaje de las Amazonas. Por eso mandamos misioneros. Enviamos misioneros a la gente que no conoce la Biblia. ¿Por qué? Porque no caminan en la luz que tienen.
Obviamente Dios les va a juzgar solamente por la luz que tienen. No saben nada de la Biblia, pero aún no sabiendo la Biblia, está escrito aquí y ellos están caminando contra esa luz. Y entonces mandamos misioneros a aquellas tribus para decirle del Evangelio de Cristo, que caminen en la luz de Dios. Ahora, hay muchos que ven el pecado, como dijimos antes, como cualquier desviación de la perfección absoluta de Dios. Escúcheme bien, no podemos vivir, dicen ellos, sin pecar. Dicen, no podemos vivir sin pecar en palabra o en pensamiento o en obra, o en dicho, hecho y pensamiento. Todos los días. Pecamos nomás todos los días. En mi mente, o en mi palabra, o en lo que hago. A ellos les respondo de una manera triple. En primer lugar, probablemente hay una definición incorrecta de pecado. Pueden estar ellos confundiendo la tentación con el pecado. Y hay una gran diferencia, perdón. Jesús fue tentado y Jesús no pecó. Así que la tentación no es pecado. Escúchelo, lo repito. La tentación no es pecado. ¿Ok? Puede conducir al pecado, pero la tentación por sí sola no implica la intención de seguir adelante. Y es por eso una definición, yo digo, tienen una definición equivocada de pecado si piensan que la tentación es pecado, porque no es. Dos, en segundo lugar, la gente que dice que pecamos todo el tiempo y todos los días y todo eso, pueden estar viendo el pecado simplemente mirándolo del lado jurídico, el lado legal, de nuevo, sin el aspecto de la intención. Y te vas a encontrar en problemas cada vez. Miren, hay una gran diferencia entre el asesinato premeditado, ¿ya?, y el homicidio involuntario. Una gran diferencia. Los tribunales del país, ojalá también este país, pero los tribunales de este país hacen una amplia distinción al respecto. Mira, puedes atropellar accidentalmente a su vecino con su automóvil, por accidente, y le tomas la vida. Ojalá que nunca suceda, pero digamos. Y acabas con su vida. Ahora, esa es una cosa. En cambio, si le tienes un rencor a tu vecino, a tu prójimo, por decir, y tú lo piensas a ver cómo lo puedo hacer ver como esto un accidente. Lo ves al vecino, entró a tu garaje o como ahí pasando donde tú sales, tu carro, tu Ford F-150, ¿no?, tu camionetanga, y lo ves al vecino detrás. Aquí está mi oportunidad y lo voy a hacer como si fuera un accidente. ¡Pum, pum! Y lo tomas la vida. ¡Wow! Intención. Llegas al tribunal, a la corte, ¿qué te va a preguntar el juez? Did you do it on purpose? ¿Lo hiciste a propósito? Él quiere saber si fue intencional o si fue un accidente. Y si fue intencional, 30 años en Palma Sola. En Texas, pena capital. Una gran diferencia. Así que cuando ves un acto del pecado con elemento de intención, desmantela la visión legalista, que dice que el pecado es cualquier desviación de la perfección absoluta de Dios, independientemente de la intención. En esa visión tendrás falsa servidumbre y legalismo, sin dejar lugar al error humano
y exigiendo una perfección que es imposible. Por otro lado, si uno tiene una definición correcta de pecado, pero todavía dice, peco en palabra, peco en pensamiento y peco en obra todos los días, entonces creo que hablando de pensamiento, déjeme parar ahí un ratito. ¿Sabes? Hay una gran diferencia entre pensamiento de maldad y malos pensamientos. Uno puede tener un pensamiento de maldad que entra por aquí y sale por acá. Pero un mal pensamiento es un pensamiento que viene y tú lo pules, y tú lo pules, y tú lo pules, y lo guardas, y lo pules. ¿Ah? Y ha sido parte tuyo, ya viene de aquí. Si tuviera la oportunidad, sin que nadie lo sepa, lo haría. Ese es un mal pensamiento. Ese es el pecado. Yo puedo decir, ay, quisiera matarlo a esa persona. Ay, Señor, por favor, no permita que eso tome ancla en mi corazón y sale. Ese es un pensamiento de maldad, pero no es pecado. El pecado es cuando lo amarras, lo pules, lo guardas y llega a ser parte de tu vida, tu corazón. Eso me ayudó mucho a mí. Me explicaron, un teólogo me explicó eso una vez y me ayudó mucho. La diferencia entre pensamientos de maldad y malos pensamientos. Creo que hay muchos que sufren ahí, pensando que están pecando y no están. Bien. Pero si uno dice, yo tengo la definición correcta del pecado, sé que la intención y todo esto, pero sigo pecando en dicho, hecho y pensamiento, todo lo descalifica las escrituras. Y está viviendo muy por debajo de lo que Dios ha provisto y destinado para nosotros. Porque las escrituras dicen muy claramente que podemos y debemos vivir separados del pecado. No es que no hay la posibilidad de pecar en la vida, siendo cristiano, sino que su poder ha sido desmantelado, ¿es la palabra? O sea, es posible no pecar. Ay, peco todos los días por el pensamiento dicho y todo. Pero es posible no pecar. Eso es lo que estamos diciendo. Claro que se puede pecar. Pero es posible no pecar. Y eso es lo que Dios quiere que vivamos. También yo diría, si uno tiene la definición correcta del pecado y continúa pecando pero no le importa, entonces diría que no solamente descalifica las escrituras, sino que también trivializa el pecado. Sí. No debemos olvidar, amigos, que a nuestro Creador le costó un precio increíble redimirnos para Él cuando se convirtió en el Hijo de María a la vista de todos. No debemos olvidar que Él hizo todo lo posible para que pudiéramos compartir la eternidad con Él y vivir en victoria. Y si trivializo el pecado, me guste o no, me burlo de la encarnación y me burlo de la expiación de Cristo, porque Él vino a liberarnos. ¿Acaso no fue el mismo Jesús quien dijo en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, dijo él, y la verdad os hará libres. Juan 14:6 dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si la verdad me da la libertad del pecado, y si la verdad está envuelta en el Hijo de Dios, ¿no es de extrañar entonces por qué Él pudo hablar a los judíos en Juan 8:36 y decir estas palabras? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En la película An American Tail, no sé si lo han visto, es muy bonito. Se cuenta la anécdota, la historia de un ratoncito llamado Fievel Mousekewitz. Es una película ya décadas atrás. De un ratoncito, una familia de ratones emigró recientemente de Rusia a los Estados Unidos. Porque papá Mousekewitz había oído que no había gatos en los Estados Unidos y que las calles estaban pavimentadas con queso. Llegan al puerto de Nueva York estos ratones solo para descubrir que hay gatos en los Estados Unidos y las calles no están pavimentadas con queso. Y después de ser perseguido y perseguido constantemente por los gatos callejeros de la ciudad de Nueva York, finalmente deciden ellos tener una gran reunión de ratones. Es muy bonito. Recuerdo años atrás, cuando eso salió, mis hijos eran chicos. Cómo les encantaba este cartoon de los Fievel Mousekewitz y su familia. Y finalmente deciden que ya tenían que hacer algo porque los gatos le estaban persiguiendo por todos lados. Así que convocan una reunión de ratones de la ciudad. En la reunión, la matrona ratona aristocrática se levanta en una plataforma frente a miles de ratones inmigrantes de Europa y de Rusia. Y en un acento ratón europeo, ella hace la pregunta en inglés, ¿no? Claro. What do we want? Pregunta ella, ¿no? What do we want? ¿Qué queremos? Dijo la matrona ratona aristocrática. We want freedom. Queremos libertad. Y me puse a pensar, los tipos que escribieron esta anécdota, este film, esta película, ellos sabían que el ser humano desea libertad. Y lo mostró con una tropa de ratoncitos. Qué interesante. Libertad. Eso es lo que queremos. Eso es lo que quiso decir un autor que se llama William Slipper cuando escribió este himno inspirado. Jesús, vengo de mi servidumbre, dolor y noche. Jesús, vengo a tu libertad. Voy a tu libertad. Yo lo traduje yo. Alegría y luz, Jesús, voy a ti. ¿Por qué queremos libertad? Santiago 1:15 lo dice. Luego, cuando el deseo ha concebido, es decir, cuando el deseo de hacer el mal se convierte en tu intención, engendra el pecado. ¿Por qué queremos libertad? Porque el pecado, una vez que ha sido consumado, ¿qué pasa? Da luz, muerte. Yo quiero estar libre de la muerte. De la muerte eterna. El pecado es algo terrible, amigos. No es algo trivial. El pecado puede tomar un miembro respetable y honrado de la sociedad como el superintendente de los distritos escolares del sur de Indiana, en mi estado, un tiempo atrás, y le dejó muerto suicidándose a punta de su propio arma de fuego. Superintendente.
Eso es lo que hace el pecado. El pecado toma un matrimonio prometedor con todo a su favor. Y antes de que se cuenta, se están peleando, se están abusando entre sí y ahí están ya parados ante el juez en la corte de divorcio con un hogar destrozado y con hijos destrozados. Eso es lo que hace el pecado. Es un monstruo horrible en la sociedad. No hace excepción de personas. Toma un presidente de los Estados Unidos. Ya, ustedes lo saben muy bien, nuestros presidentes. Ay, por favor, bien coloreado tenemos historia de presidente nosotros. Y lo puede convertir al presidente de los Estados Unidos en un espectáculo y un hazmerreír para la nación y para el mundo entero. Eso es lo que hace el pecado. Toma a madres jóvenes. El pecado hace que ellas tomen las vidas de sus hijos antes que vean la luz del día. El pecado te come en vivo. Es el acto del pecado que toma a hombres sobrios y los convierte en borrachos. Y maridos que golpean a sus esposas. Eso es lo que hace el pecado. El pecado es repugnante. Es cruel. Es egoísta. Es una abominación para Dios. Convierte a las personas veraces en mentirosas. A los hombres prometedores en observadores de pornografía. Las encantadoras damas respetables en prostitutas. Eso es lo que hace el pecado. Roba, apuñala, es malvado, rompe hogares, rompe vidas y te deja revolcando en la cuneta y en el fango de la vida. Bienvenido al pecado. Es destructivo. Condena el alma al infierno. No te metas con eso. No juegues con eso. No lo subestimes. Es un monstruo que comerá cada libertad que tienes. Fue el pecado y solo el pecado que envió el segundo miembro de la Trinidad, el Señor Jesucristo, a morir una muerte horrenda en una cruz cruel, levantada por soldados romanos. Le costó a Dios más de lo que jamás sabremos. No nos atrevamos a banalizarlo. No nos atrevemos a barrerlo debajo de la alfombra. No nos atrevemos a vivir pecando en palabra, pensamiento y obra todos los días y esperar llegar al cielo. Da luz la muerte, dice la Biblia. Ahora, quiero terminar con algo positivo. Esto es medio pesado, ¿no? Pesado, sí, yo sé, I'm sorry. Pero creo que es importante decirlo, ¿sabe? Estaría mal declararles la libertad sin subrayar también la doble naturaleza del pecado. Y déjame explicar esto un ratito. Esta es una serie de 2. Voy a los United States este miércoles y vuelvo el 6 de agosto. Y voy a dar, su querida pastora me ha permitido dar la segunda parte de esto, que es la solución más que todo. Ahorita le estoy dando el problema, ¿no? Pero quiero darles la solución cuando vuelvo el 6 de agosto. Bueno, va a ser como el 14, por ahí creo que me está dando el tema. Pero quiero hablar un poquito de esto antes de terminar. Para tener una verdadera libertad, tenemos que predicar con pasión y con fervor, que no solo podemos ser libres de los actos del pecado,
sino también de la naturaleza del pecado. ¡Wow! Eso sí que es information. Eso sí que es noticia. Ahora estamos llegando ya al meollo de la cuestión. Aquí es donde la goma se encuentra con la carretera. Aquí es donde muchos se estremecen y dicen, no se puede hacer. No se puede. La mayoría de la cristiandad, yo diría, dice de ninguna manera. Tienes que vivir con esa naturaleza pecaminosa hasta que te mueras. En otras palabras, Jesús es poderoso, pero no es lo suficiente poderoso para limpiarme del pecado con que yo nací. Come on. ¿O es poderoso Dios o no es? Pero a medida que leo las Escrituras, de alguna manera tengo la sensación de que en estos días modernos en que vivimos, hemos vendido demasiado al Todopoderoso, porque las Escrituras parecen pintar un cuadro de libertad. Eso es lo que me llama la atención. Le hago la pregunta, ¿Jesús murió para hacer más por ti de lo que le has permitido hacer en tu vida? ¿Ha muerto para hacer más por ti que lo que le has permitido? ¿Qué haces con el cuadro pintado por Cristo cuando dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? ¿Eso es solamente para los pecados de acción o incluye también mi naturaleza pecaminosa? ¿Qué hacemos con las palabras de Pablo en Romanos 6:22? Mas ahora, estando libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo lo dice en Romanos 6:6, que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cómo se sale uno de esa definición? O Dios obra con el pecado o no. O la Biblia es mentira, o Pablo está mintiendo, o algo anda mal. O es verdad. Y los grandes autores de himnos a través de los siglos de la iglesia, les podría dar aquí tengo 5 o 6 diferentes autores, no se los voy a dar, pero hablan de la libertad, hablan de una limpieza, una pureza que Dios provee para la persona, para el cristiano. Así que las Escrituras parecen ser muy claras en que no solo existe el problema del pecado de acción, pero también el problema de la naturaleza pecaminosa. Los pecados de acción necesitan perdón de Cristo. La limpieza del pecado con que yo nací, naturalmente, que engendré de Adán y Eva. Ese necesita un toque especial del tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, yo tengo que irme, porque viene otro, el Consolador, el gran limpiador de Pedro. ¿Se acuerdan? Ese es mi mejor ejemplo, y se les he dicho en anteriores prédicas. Pedro, que aquí hay un hombre que negó a Cristo, ¿no? Canta el gallo, y se siente terrible y todo. Pero en Pentecostés es otro Pedro de ahí en adelante. Algo pasó en la vida de Pedro cuando el Espíritu Santo le limpió de sí mismo. El Espíritu Santo no es un ingrediente lindito para tener, ay, tengo el Espíritu. No, el Espíritu Santo es el que me limpia del pecado con que yo nací. Ese pecado, estamos hablando teología, hay 2 clases de pecado, acciones y con la que nací. La inclinación al pecado, esa es con que yo nací con eso. Nadie me enseñó a enojarme con vos. Mi madre no me dijo, Jimmy, así se enoja. ¡Uah! No, natural. Dios tiene que tocar eso. Claro, están los pecados aquí que uno aquí hacen tantas burreras. Son los pecados que Dios perdona. Eso puede
Jesús en la cruz. Pero, ¿qué me inclina hacia eso? Tengo una inclinación hacia eso. Y eso Dios quiere rectificarme con su Espíritu Santo. Y tenemos que pedir al Espíritu entrar en nuestras vidas a limpiar esa inclinación hacia el pecado. No es que no podemos pecar. Obviamente, si tienes vidas, puedes pecar hasta tu muerte. Pero si llegas a un momento cuando el Espíritu hace algo en tu corazón, te enamoras con Él. Y es el amor que me mantiene en la vida. Amor a mi esposa es lo que me mantiene en ese matrimonio. No quiero hacer ningún daño contra ella, porque la amo. Así debe de ser. Entonces el amor es el ingrediente que nos da el Espíritu. Un amor sin rivales. 2 obras. Yo soy de la creencia, cuando ustedes me escuchan a mí, yo soy de la creencia que cada ser humano necesita esas 2 obras de gracia en el corazón. El perdón de pecados y la limpieza de mi naturaleza. Bueno, me dices, ¿cómo entonces puedo pecar después de eso? No te quita el libre albedrío. Si me dices, ya no puedo pecar jamás, entonces we have a problem, Houston. Tenemos un problema. Porque Adán y Eva ni siquiera fueron creados con una naturaleza pecaminosa. No tenían pecado. Puro, limpio, así como su creador. ¿Y qué pasó? Free will. Libre albedrío. Y Eva lo miró. I like that apple. Me gusta esa manzanita. Y ahí entró el pecado original, que ha pasado por la raza humana hasta la fecha. Y por eso cuando voy acá a la quinta, estoy con mi machete sacando espinas y todas estas cosas y digo, gracias a Adán y Eva. Y eso torcido del mundo ha entrado al corazón y nosotros nacimos torcidos. Ya, como le digo, nadie me enseñó a enojarme, pero ¡bravo! Mi mamá no me enseñó eso. Vino natural de Adán y Evacita, gracias. Y eso tiene que salir si voy a vivir una vida victoriosa. Yo no puedo vivir una vida victoriosa a solas. Impossible. Pero con el Espíritu Santo puedo caramba, puedo. Solo con el Espíritu haciendo una obra en mi corazón que quita Jimmy de su trono. Yo no tengo que estar en el trono de la vida. Que sea Dios y solo Dios. Y ahí vas a tener victoria. Well, amén, Jimmy. Me salí de mis notas. Salió mejor, ¿no? Sin mis notas. Pucha. Entonces les pregunto, mire, ya son las 12:01, le vamos a ganar a los bautistas, a los restantes. ¿Hay libertad de los actos de pecado? Espero que sí. ¿Hay libertad del hábito de pecar en nuestras vidas? Dios quiere perdonarnos, pero su Espíritu quiere limpiarnos de lo torcido. Entonces nosotros como cristianos, si no hemos tenido esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pruébele, hágale la prueba. No te va a hacer ningún daño. Dile, Señor Espíritu Santo, quite lo torcido en mi corazón. Lléname con tu Espíritu, Señor. Dame un amor a ti para que no te ofenda más. Para que pueda yo vivir en victoria. En vez de un sub y baja.
Pídale. Si no has hecho eso, hágalo como cristiana, como cristiano. Ese es tu derecho, es tu deber. Es algo bello. El tercer miembro de la Trinidad quiere ser el Señor de tu vida. Dale esa apertura, ábrele la puerta y vas a dar gracias por toda la eternidad.